Ahora vamos con otra estrategia de Rodari, que en este caso es la hipótesis fantástica. Ya también la habíamos visto antes. Lo interesante de esta actividad es que podemos crear historias a partir de una cosa extraña, de una situación. La pregunta es, ¿qué pasaría si? Y complementar eso con una situación que debería ser muy fantástico, muy extraño, muy improbable y que nos haga también trabajar la imaginación, nos permita ir escuchando otras propuestas e ir desarrollando las propias, ¿ya? Aquí también podríamos trabajar usando, muy gramática esto, pero sujeto y predicado. Podríamos, por ejemplo, escribir oraciones donde tengan un sujeto y un predicado y cortar esas oraciones, ¿ya? Por ejemplo, el niño y su perro corren por el parque. Y eh, otra, juntar varias, cada niño escriba sus propias oraciones. Eh, las aves del cielo, estoy inventando, vuelan muy alto, ¿ya? Y cortar, donde está el verbo, ¿cierto? Cortar. Y ojo con lo del verbo, y eso es como más, lo más simple, la forma más simple de identificarlo. Ahora depende de la configuración de las oraciones. Y mezclarlas. El niño y su perro vuelan muy alto. ¿Qué pasaría si mañana los niños y los perros pudieran volar muy alto? Y podríamos armar una oración también, ¿cierto? ¿O qué pasaría si las aves del cielo corren por el parque ahora? ¿Qué pasa si un día las aves dejan de volar y empiezan a correr? Tendríamos una hipótesis fantástica. Ahora, o también ustedes podrían presentar cosas no relacionadas necesariamente con el sujeto y el predicado, sino con ideas fantásticas. Bueno, también lo podríamos hacer, pero es para no trabajar necesariamente esta actividad de gramática. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, no se olviden, esta pregunta es muy importante, una mañana al levantarse vieran que en Arica se han perdido todos los botones? ¿Qué pasaría con los botones de los pantalones, del ascensor, del, no sé, del control remoto, de botones, botones? O podríamos hablar sobre solo un tipo de botón, por ejemplo, los botones de la ropa. ¿Qué pasaría con las camisas del colegio, por ejemplo? ¿Qué pasaría con los pantalones? ¿Qué pasaría con las mochilas? Algunas también tienen botones. O hacer más amplio los botones, como les decía recién, del ascensor, del control remoto y así. O, por ejemplo, si vas en un ascensor y aterrizas en la luna, ¿qué pasaría? Entonces ahí también tienen que empezar a pensar, a crear qué pasaría, qué les pasaría a ellos, qué le pasaría a su mamá de repente, porque también podríamos dar, para profundizar más en la historia, podríamos pedirles que, por ejemplo, nos cuenten las reacciones de distintas personas, por ejemplo, cómo reaccionaría mi mamá, o si a mí me pasara eso, cómo estaría mi mamá. ¿Ya? O incidentes, por ejemplo, saldría del ascensor y empezaría a flotar, los diálogos que surgirían, porque si, por ejemplo, alguien va en un ascensor y aterriza en la luna, de repente no iba solo en el ascensor, iba con el vecino de no sé qué piso, o con un caballero porque estaba en el hospital y un caballero en camilla. ¿Qué pasaría con este caballero en la luna? ¿Cómo conversarían? ¿Qué se dirían? Escoger el protagonista, de repente no soy yo el protagonista es el caballero de la camilla. Entonces, ¿qué le pasaría a él? Y yo voy narrando la narración en tercera persona, en primera persona. Detalles importantes a tener en consideración, ¿cierto? Tenemos que considerar eso antes de comenzar la escritura. O introducir a las personas que se conocen, como haríamos antes de cómo era yo, cómo era el caballero, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, que se presenten y que luego transcurra la historia. Y estas cosas las tenemos que tener claras antes de la redacción. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre un protagonista, sobre un narrador testigo, y ahí vamos también introduciendo otros conceptos que tienen relación con la escritura,
y que los podemos trabajar a través de este tipo de estrategias, porque nos permiten hacerlo de una manera más amable, trabajando la imaginación, con textos un poco más cortos. No es necesario, podríamos sacar un cuento completo acá, podríamos sacar una novela completa de esto, pero también ahí acotar qué es lo que queremos. ¿Queremos un cuento? ¿Queremos una anécdota? ¿Queremos algo corto? ¿Queremos una noticia? ¿Qué queremos? ¿Ya? Recuerden que los estudiantes cuando tienen todo claro qué es lo que deben hacer, de acuerdo incluso a las etapas de la escritura o porque cualquier escritor debe tenerlo claro, estas cosas salen un poco más fáciles. ¿Ya? Recuerden, decirle a los estudiantes qué es lo que queremos para que ellos se orienten bajo esas instrucciones. Bueno, eso chiquillos, de eso se trata esta actividad. Que estén bien, nos vemos en el siguiente. Chao.